Historias de la humanidad. Los humanos son maestros de la guerra. He leído bastantes de las obras que aparecen aquí. Como hoy era el día anterior a un feriado de 2 días y mi jefe no estaba, decidí escribir esto en el trabajo. Estuve dándole vueltas en mi cabeza durante un tiempo. Espero que lo disfrutes. Se suponía que era un periodo de estudio, pero los exámenes finales eran el último tramo. Con otro tramo por delante hasta el final del ciclo de instrucción, los cadetes, por usar el término terrícola, estaban dispersos por la sala, hablando y bromeando en pequeños grupos. Las presiones para estudiar y tener éxito no se parecían a nada que estos jóvenes SS Larky hubieran experimentado nunca, por lo que aprovecharon con gusto el momento de inactividad para relajarse. Incluso el instructor, un veterano marcado por las cicatrices de incontables campañas, dormitaba en el atril y disfrutaba de un poco de sol. Uno de los cadetes, conocido por ser algo imprudente, se puso de pie. Anciano de guerra Sua, ¿puedo hacerle una pregunta? El instructor canoso abrió un ojo y refunfuñó. Habla. Anciano guerrero Sua, has luchado durante muchos ciclos y has obtenido incontables honores de guerra. Todos desearíamos ser como tú, pero todos conocemos los terrores del combate. ¿Cómo superas tus miedos? Sua siseó en señal de aprobación ante la pregunta y giró la cabeza para mirar al cadete con ambos ojos. Los miedos se superan de 2 maneras. La primera es enfrentándolos y recordando tu deber. La segunda es hablar de ellos y escuchar a los demás, para expulsar el miedo y que no te corroa por dentro. El cadete asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Anciano de guerra Sua, ¿me permitiría hacer otra pregunta? Sua asintió en respuesta. ¿Cuál fue tu experiencia más aterradora? La cola de Sua se movió nerviosamente al recordar. Frotó un trozo de metal amarillo en una de sus garras, lo que los humanos llamarían un anillo. Su cara lucía una insignia simple, una antorcha con 3 estrellas sobre ella en un escudo de cometa. Recibo la retroalimentación final de mi trabajo final. Mi tesis, en términos humanos. 1 o 2 de los grupos de cadetes que conversaban se quedaron en silencio ante esta respuesta. Las membranas oculares del cadete inquisitivo temblaron con confusión. ¿Recibir una calificación fue tu experiencia más aterradora, anciano de guerra? Sua siseó enfadado. No el hecho de recibirlo, cariño, sino el hecho de comprender lo que eso significaba. Se quedó en silencio, pensativo. Cadete, ¿cuál es el propósito de esta institución? El cadete respondió con orgullo, para proporcionar a los futuros líderes de guerra las habilidades y el conocimiento necesarios para liderar sus grupos de guerra. Así es. Ahora, cadete, una vez que dejas de tener un solo grupo de guerra bajo tu mando, ¿lo sabes todo? Cuando tienes cientos, o incluso miles, de grupos de guerra bajo tu estandarte, ¿tienes el conocimiento y las habilidades necesarias para liderarlos? Varios otros grupos de cadetes ya se habían quedado en silencio, atrapados por la promesa de la historia de Sua. No lo había pensado, anciano de la guerra. ¿A dónde se puede ir para aprender sobre la guerra aparte del campo de batalla? Los humanos han pensado en eso. Cuando se trata de la guerra, parece que los humanos han pensado en casi todo. Esta misma escuela se inició como resultado de lo que vimos de sus combates en la guerra de Caltrom hace 5 ciclos. Una vez que esta escuela comience a graduar cadetes, iniciaremos otra escuela para enseñar a los líderes de guerra de nivel superior las habilidades y el conocimiento que necesitan. Después de que esa escuela produzca graduados, iniciaremos una tercera, para líderes de guerra de nivel aún más alto. Uno de los cadetes siseó consternado. ¿Más estudios? ¿Cuánta formación necesitamos para ser líderes de guerra? Solo necesitamos saber cómo luchar. Sua siseó. La guerra es más que saber cómo manejar tu arma, tonto huevo. Es tanto arte como ciencia, y los humanos han dominado ambas. Espero que te des cuenta de esto después de que me entregues un documento sobre el Estado Mayor Terran del territorio de Prusia, al comienzo del próximo ciclo de instrucción. Lanzó una mirada punzante al cadete y espetó. No hables fuera de lugar. Especialmente no con preguntas ignorantes y perezosas. La sala quedó en silencio en este punto, anticipando el importante resultado de la ira de Sua. Después de pasar un momento intentando calmarse y volver a colocarse el volante en su lugar, continuó. Sí, la educación y el desarrollo continuos de los líderes de guerra es una de las muchas cosas que hacen los humanos y que buscamos emular. Sus resultados son innegables. Durante los últimos 10.000 ciclos, la política galáctica ha estado determinada por los bandos que han tomado las grandes potencias militares. De las 4,
Una debe tener a dos de su lado y sobornar a una tercera para que se mantenga neutral. Ninguna raza ha resistido nunca a tres de ellas a la vez, especialmente ninguna raza nueva en la escena galáctica. O eso fue lo que pasó. Y luego los humanos no solo resistieron a los Kilra, Bulro y Meclari al mismo tiempo, sino que también aniquilaron las fuerzas enviadas contra ellos. Por lo que vi, incluso si los SS-Lark se hubieran unido a las otras tres potencias militares, los humanos habrían ganado fácilmente. Un buen número de colas se movieron de miedo ante esta contundente admisión del poder de los humanos. El cadete inquisitivo que aún permanecía de pie preguntó, «Pero, ¿cómo, anciano de guerra, son tan fuertes los humanos?» No recuerdo que fueran particularmente intimidantes físicamente. El instructor Jackson es más pequeño que yo y más débil que yo. Suua respondió, «Los humanos son más duros de lo que crees. Si bien podemos regenerar las extremidades perdidas, los humanos pueden curarse de prácticamente cualquier cosa que no los mate directamente. Pero sus características físicas no son su secreto. Son sus características mentales y culturales. Recuerda que los humanos son adaptables y competitivos. Su naturaleza competitiva les da una larga historia de conflicto a la que recurrir, y su adaptabilidad significa que pueden ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa y aprender rápidamente, y cambiar de comportamiento rápidamente como resultado. Una unidad militar humana será impredecible, aprovechará sus debilidades y siempre requerirá una cantidad desmesurada de esfuerzo para destruirla. Anciano de la guerra, hablas de los humanos como si fueran una especie de monstruo militar en la noche. Los humanos no son monstruos de la noche. Son peores. Son reales. Si te enfrentas a un Kilra, sabes que intentarán atacarte desde una emboscada. Los humanos no tienen una forma específica de luchar. Sus talentos cambiantes han evolucionado con ellos. La historia registrada de los humanos se remonta a unos 6000 de sus ciclos. De ellos, menos de 200 ciclos estuvieron completamente libres de conflictos. Durante el resto, alguien, en algún lugar, estaba luchando. Una agitación incómoda recorrió a los cadetes. Ahora bien, aunque casi todas las demás razas tienen una historia registrada aún más larga, ninguna tiene tantos conflictos. Lo que es peor, los humanos han estudiado sus guerras pasadas y han aprendido de ellas. No solo eso, sino que tienen gente cuyo único propósito es tratar de aprender más lecciones del pasado. Los líderes de guerra terranos han estudiado estas lecciones y proporcionan una base sobre la que pueden apoyarse todo tipo de conceptos de lucha bélica. Cadete, resuma la batalla de Alon's Reach en la guerra de Caltrom. Anciano de la guerra, la batalla de Alon's Reach fue un enfrentamiento entre la hueste de guerra Bulro de Alumag y el tercer cuerpo expedicionario Terran del general Jackson. Ocurrió en el planeta Alon's Reach y fue una victoria Terran abrumadora. Suua asintió en reconocimiento. Así es. Yo estaba asignado al cuartel general de Jackson como observador, y tengo que admitir que también estaba mirando por razones personales, dijo, haciendo un gesto hacia su brazo más pequeño y de color más claro. Perdí mi brazo ante Alumag, y quería ver un poco de desgracia en su camino. No podía ver cómo los humanos podrían ganar, ya que ambos eran físicamente más pequeños y superados en número por los Bulro, pero de todos modos tenía esperanzas. Una expresión parpadeó en su rostro entonces, y su voz cambió a un asombro sombrío. La carga inicial de los Bulro fue detenida tan completamente que fue como si chocaran contra una pared, y luego las unidades móviles maniobraron para atacar los flancos de la hueste de guerra de los Bulro. Un lanzamiento orbital en la retaguardia selló el destino de los Bulro. 9 de cada 10 de los Bulro que tomaron el campo ese día se perdieron. 9 de cada 10. Después de que terminó la batalla, felicité a Jackson por su victoria, y parecía decepcionado. Le pregunté cuál era el problema y su respuesta fue, no los hemos conseguido todos. Le dije que era imposible destruir totalmente una fuerza enemiga de un tamaño considerable. Luego me contó múltiples casos en la historia de la humanidad en los que había ocurrido algo así. Me explicó en qué se basaba su lógica para elegir sus tácticas y terminó diciendo, solo buscaba mi propia canas. Suua miró fijamente a los ojos de sus cadetes. Los humanos estudian a sus líderes de guerra. Aprenden sobre ellos, lo que hicieron y por qué lo hicieron, y aprenden lecciones de sus victorias y derrotas. Escriben sobre ellos y discuten interminablemente sobre ellos. Nombres como Alexander, Napoleón, Manstein, Witthaven, Mann, Clausewitz, Hart, Adolphus, Turenne y muchos otros se mencionan para apoyar este o aquel argumento. Al principio,
Dada la frecuencia y la pasión con que se pronunciaban estos nombres, estaba medio convencido de que la religión de la casta guerrera humana estaba llena de semidioses de la matanza con manos ensangrentadas en un panteón de guerra y muerte. Todavía no estoy totalmente convencido de que ese no sea el caso. Levantó su mano adornada, agitándola para que todos la vieran. Me enviaron a la escuela de guerra, en los bosques de Pensilvania en la Tierra, para aprender la perspectiva humana sobre la guerra. Tomé clases y estudié junto con otros líderes de guerra humanos de alto rango. No puedo decirles cuántos libros leí, cuánto tiempo pasé estudiando, escribiendo y debatiendo. Lo que aprendí me cambió. Al igual que los Bulro, tenemos una larga tradición de estudiar cómo luchar. Los humanos también lo hacen, pero también estudian cómo hacer la guerra. Saben cómo hacerlo de la manera más eficiente y efectiva posible, y aplican ese conocimiento con un efecto aterrador. Suwa hizo un gesto de nuevo. Mi trabajo final, mi tesis, trataba sobre las conquistas de Namsuma el Grande. Incluso antes de que estuviera terminada, el cónclave de líderes de guerra estaba publicando los primeros capítulos como lectura obligatoria para otros líderes de guerra. Se ha descrito como un libro fundamental de la historia militar de los SS Larki. Algunas de mis conclusiones son principios básicos de nuestra teoría militar. ¿Cuál fue la respuesta de mi comité de tesis? La mirada de Suar recorrió la habitación, con el cuello abierto por la agitación y el miedo. Adecuado. Algunos de mis camaradas humanos me han llamado el SS Lark Hans Delbrück, y Delbrück está considerado como el padre de la historia militar moderna de la Tierra. Me han asegurado un lugar en el Salón de los Ancianos para conmemorar mis escritos y enseñanzas. Sin embargo, mi análisis, mi comprensión de la teoría militar, mi comprensión de la guerra, no es nada especial para los humanos. El anciano de la guerra atravesó con la mirada al cadete inquisitivo. ¿Me preguntaste cuál fue mi experiencia más aterradora? Aprender que, al lado de los humanos, nuestro conocimiento de la guerra era como sostener una vela al lado de un sol. Darme cuenta de que solo un golpe de diplomacia evitó que nuestro imperio se hiciera añicos como el imperio Kilra. Saber que la ferocidad de los Bulro, o la velocidad de los Kilra, o la magia tecnológica de los Meklari no puede negar el hecho de que los humanos tienen un dios de la guerra que les susurra los secretos de la victoria al oído. Comprender que la galaxia ha cambiado para siempre ahora que los humanos han mostrado sus garras. Suwa volvió a mirar a todos los cadetes en la sala, muchos de los cuales ahora también tenían los volantes del cuello parcialmente levantados por el miedo. Algunos de ustedes pueden llegar a niveles superiores de comando, o incluso a nuestro gobierno. Si lo hacen, recuerden esto. Siempre asegúrense de que los humanos sean nuestros aliados, porque son maestros de la guerra, y la galaxia tiembla ante su marcha. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.